Pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 11, versículo 1. San Lucas capítulo 11, versículo 1. La palabra de Dios dice, Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice la Biblia, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias Padre, por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Le damos gracias, Padre, por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Amén. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Señor, habilítenos, capacítenos para estar en el Espíritu y así conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Prepárenos, Señor, háblenos, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Cuando usted estudia la Biblia, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, descubre que Dios está interesado en bendecir a sus hijos. De hecho, cuando todo fue creado, Génesis capítulo 1, versículo 31, la Biblia dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, era buenísimo, todo lo que Dios había hecho. Dios siempre ha estado ocupado, enfocado en hacer feliz la vida de sus hijos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino y preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Dios siempre busca al ser humano. El ser humano necesita entonces buscar a Dios. Si usted quiere poner un título a lo que vamos a presentar, vamos a hacer un énfasis familiar, pero póngale este título, ¿Cómo oró Pablo? ¿Cuál es el título? ¿Cómo oró Pablo? La oración es la clave de todas las cosas. Un matrimonio que no ora, un matrimonio que no tiene en su seno el Espíritu Santo, no tiene futuro. Pero es interesante conocer, comprender y entender el significado de la oración y el significado del verbo orar. En San Lucas capítulo 11, versículo 1, esa mañana, uno de sus discípulos vio a Jesús orando casi toda la noche. Veía cómo hablaba con el Padre. En uno de nuestros libros, el libro Estado de toda la gente, dice la autora que Jesús hablaba con Dios de una manera tan especial que aquel discípulo se sintió aludido y descubrió la necesidad de orar de esa manera. Cuando usted sabe lo que es la oración y sabe lo que es orar, usted comienza una nueva historia en la vida y descubre en la vida de Jesús, en la palabra del Señor, los misterios. Entiéndase la palabra misterio como algo que debe ser conocido, algo que debe ser dado a conocer, algo que debe ser descubierto. Usted descubre los misterios y los secretos que hay en el verbo orar. La oración es solamente la acción de orar, pero orar es más que el simple hecho de un verbo. Cuando usted lee el capítulo 11, versículo 1 al 4, descubre que Cristo le responde al discípulo la inquietud, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús se limita a decirle el Padre Nuestro. Cuando usted lee en el libro de San Mateo, capítulo 6, cuando lee el Sermón del Monte, capítulo 5, 6, hasta el capítulo número 7, descubre que Cristo presenta el Padre Nuestro. ¿Por qué presenta dos veces lo mismo? ¿Cuál es el secreto del Padre Nuestro? ¿Qué es lo que Cristo está tratando de enseñar con el Padre Nuestro? Ahora este discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, y Cristo se limitó a darle el Padre Nuestro. ¿Por qué? Recuerde que el discurso maestro de Jesucristo o el Sermón del Monte
es la carta magna del reino de la gracia. Y recuerde que todo comenzó con el Sermón del Monte. Cristo empieza su ministerio y pone muy en claro cuáles son las reglas del juego. Aquí está el Sermón del Monte. Incluye en el Sermón del Monte el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que hay dentro del Padre Nuestro que nos enseña a orar? Dos cosas. Número uno, la primera parte y todas las partes del Padre Nuestro tienen que ver con Dios. Pero hay un elemento que aparece, San Lucas capítulo 11, versículos 2 al 4, dice la Biblia, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué dice ahora, versículo 4? Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. A manera de introducción, queremos resaltar que Cristo le está diciendo a los discípulos que orar no es solo decir palabras, que el valor de la oración, que el verbo orar tiene que ver con tu relación con Dios y tu relación con tu semejante. Tus oraciones serán tan poderosas como poderosa sea tu relación con Dios. Tu oración será tan poderosa como poderosa sea tu relación con el semejante. Si tu relación con Dios es chueca, si tu relación con Dios no tiene mucho fundamento, si tu relación con los seres humanos es mala, tu oración no es buena. Y aquí comienza la cosa buena. Orar significa que tienes relación con Dios. Orar significa un estilo de vida, una cosmovisión, una cultura de pensamiento, una idiosincrasia, una manera de ser. Como tú eres, como tú vives, así son tus oraciones. Y no lo puedes soslayar, ni lo puedes poner en un lado, porque tu vida dice cómo es tu relación con Dios, cómo es tu relación con tus semejantes. Aquí me detengo un minutito. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Se relacionó Cristo con el Padre? Sí. ¿Se sacrificó Cristo por los seres humanos? Sí. Todo hombre o mujer que poderoso en oración hace estas dos cosas. Tiene buena relación con Dios y se sacrifica por los demás. ¿Recuerdan una persona en el Antiguo Testamento llamado Daniel? ¿Se acuerdan de Daniel o no se acuerdan de Daniel? ¿Cuántos pecados se le reconocen a Daniel? No le reconocen ninguno. ¿Dónde está Daniel? En el hall de la fama. Ezequiel capítulo 14. Noé, Daniel y Job. ¿Murió Daniel? Murió Daniel. ¿Cómo era la relación de Daniel con Dios? Excelentísima. ¿Qué hizo Daniel en el capítulo 9 del libro de Daniel? Abrió su corazón a Dios, confesó el pecado de su pueblo y el pecado de él. Se puso junto con el pueblo. Se sumergió en la vida y la experiencia del pueblo. Se sintió tan malo y pecador como el mismo pueblo. Sin embargo, usted busca en la historia de Daniel y no le encuentra ningún pecado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Orar significa que tiene buena relación con Dios. Orar es un estilo de vida, es una idiosincrasia, es una cultura de pensamiento, es una cosmovisión, es una manera de ser. Como tú eres, como tú vives, así son tus oraciones. Tiene una relación poderosa con Dios, te sacrifica y sirve a las personas, vive para la gloria del Señor, trata de llevarte bien con la gente. En cuanto dependa de ti, debes estar en paz con todos los hombres. Y si los hombres no quieren estar en paz contigo, pues métele de frente también y se acabó el problema. ¿Y no fue eso lo que hizo Jesús? A ver, ¿sí o no? Sí. Hoy queremos trabajar con Pablo, pero permítame calentar bien esto hasta que usted se moleste un poco, porque si usted no se molesta, el sermón no tiene sentido. La oración se parece mucho a la adoración. De hecho, la adoración es un estilo de vida, es una idiosincrasia, es una cultura de pensamiento, es una manera de ser. Adorar no es hacer un culto, no. Adorar es vivir una vida. Como usted vive su vida, significa a quién usted está adorando. El que bebe, el que anda en la calle, el que hace todas esas diabluras que hace, está adorando al diablo y punto y se acabó. Porque esas son las cosas que al enemigo le gustan. Ahora, ¿usted adora a Dios? ¿Qué dice el Padre Nuestro?
Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice entonces? Santificado sea tu nombre. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. No nos engañemos. Gálatas capítulo 6, versículo 7, versículo 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Para qué está sembrando usted? Su relación con Dios hace que usted esté sembrando en el Espíritu. Su comunión con Dios hace posible que entonces su relación con sus semejantes es una relación de santidad. Y entonces su casa, papá, mamá, los hijos y las hijas se dan cuenta que en la casa está viviendo el Todopoderoso Jehová. Y entonces cuando los problemas llegan, los hijos y las hijas ven que Dios sale al frente y le pregunta al problema, ¿qué le pasó a usted? El demonio y el problema salen corriendo y salen volando. Porque si está Dios, no puede estar el enemigo. ¿Le gustaría vivir en la presencia de Dios? ¿Le gustaría vivir en comunión con Dios? ¿Le gustaría que viviera en su casa? ¿Le gustaría que viviera en su vida? ¿Aceptaría usted la unción del Espíritu Santo para que haga en su vida como Él quiera? No nos engañemos. No nos engañemos. Hay una frase terrible en la Biblia que dice Jesús, allí será el llorar y el crujir de dientes. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Y usted creyéndose salvado está completamente perdido. Ay, mamá. La oración es clave en este asunto. De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar ahora. Y es caliente y es fuerte. En el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. San Juan capítulo 4, versículo 23, versículo 24. Recuerde, nosotros somos responsables por la vida de nuestros hijos. Y nuestros hijos son el producto y el resultado de lo que nosotros somos. No importa que el muchacho salió torcido. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Instrúyalo. Capítulo 4, Cristo habla con la samaritana, versículos 23 y 24, ¿cómo dice? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ¿qué dice ahora? Adorarán al Padre, ¿cómo dice? En espíritu y en verdad, porque también el Padre, ¿qué hizo el Padre? Tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿cómo dice? En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si usted vive en el espíritu, repito, Gálatas 6, versículo 8, si usted vive en el espíritu, entonces la gente verá que usted vive en el espíritu. Porque Dios siempre honra a los que le honran, y los que le desprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. No nos engañemos, el mundo se está acabando. Esto se hizo pedazos. Pero Dios sigue siendo todopoderoso. Dios sigue siendo Jehová de los ejércitos. Dios sigue siendo teniendo el control de todas las cosas. Dios sigue siendo el que manda. Si usted se somete a Él, si somete a su familia a Él, si decide vivir para la gloria de Dios, si acepta lo que hizo Jesús, servicio y sacrificio. Todo líder, toda persona con autoridad hace dos cosas, servicio y sacrificio. Si usted es papá, servicio y sacrificio. Si usted es mamá, servicio y sacrificio. La gente notará que usted es una persona de Dios. Sus hijos lo verán. Y aunque el enemigo los enchinche, aunque el enemigo quiera engañarlo, cuando el momento llegue, el mismo Espíritu Santo le dirá, no, por ahí no, mi negro, es por aquí. Lo dirigirá a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? En los negocios, cuando alguien viene a engañarte, el Señor lo arregla. En todas las áreas de tu vida se verá que estás viviendo para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tomemos el tiempo que nos queda y hablemos del apóstol Pablo. Hay una serie de trabajos que estamos haciendo que se llaman así, enséñanos a orar. En la vida he descubierto en tantos años que la mayoría de la gente que he conocido no sabe orar. Viven frustrados y frustradas. Y algunos me han dicho, yo oro y no pasa nada.
La gente es experta dando definiciones de la palabra oración. Y hay muchas definiciones hermosísimas. Pero orar es un estilo de vida. Orar es una idiosincrasia. Orar es una cultura de pensamiento. Orar es una cosmovisión. Orar es vivir una vida. Eso es, esa experiencia de vivir una vida es orar. Lo que Cristo le dice al discípulo. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo fue su relación con el Padre? ¿Cómo fue su relación con los semejantes? Querido amigo, amiga, eso es orar. Es vivir esa experiencia. Luego puedes definir la oración como te guste, pero ahí es que está el punto del asunto. ¿Cómo te lleva con tu esposa? ¿Cómo te lleva con tus hijos? ¿Cómo te lleva con tu familia? ¿Cómo te lleva con la gente? Sinceramente, cuando tú estás solo y a sola, en la madrugada, ¿qué es lo que le dice a Dios? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Hay maldad? Porque si hay maldad, la oración no vale, mire, ni una guayaba podrida. Dios no bendice la maldad. ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuáles son tus intenciones? Propósito, ¿para qué lo quieres? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué hay detrás del asunto? Hechos capítulo 19. Comencemos con Pablo. Vamos a hacer un resumen de la parte introductoria del tema de cómo oró Pablo. Hechos capítulo 19. Mire qué cosa linda dice que pasó con Pablo. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia y ya veremos algunas cosas en sus perfiles. Capítulo 19, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Hechos 19, 11. ¿Cómo dice? Y hacía, ¿quién? Dios. ¿Qué cosa hacía? Milagros, ¿cómo? Extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo. Pero le pregunto, pero un momento, ¿y ese Pablo no era el que perseguía a la iglesia? A ver, ¿sí o no? ¿Y ese mismo Pablo no fue el que estaba de acuerdo en la muerte de Esteban? Pero ese mismo Pablo, mire qué cosa linda dice ahora la Biblia. Veamos algo de los perfiles de Pablo. ¿Quién era Pablo? Uno, era un hebreo. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, dice él, hebreo de hebreos. Y también era fariseo. En Hechos 23, versículo 6, dice Pablo, yo soy fariseo. Así que Pablo era un hebreo y también era, ¿qué cosa? Fariseo. ¿Quién era Pablo? Romanos capítulo 1, versículo 1 dice que él era apóstol por llamamiento divino. ¿Quién llamó a Pablo al ministerio? Jesucristo. ¿Quién se presentó donde Pablo? Jesucristo. ¿Quién le pidió que fuera un apóstol? Jesucristo. ¿A quién envió Pablo? A Jesucristo. Ponga cuidado en los perfiles, porque si es verdad que usted ora, como la Biblia enseña, si es verdad que usted tiene una comunión con Dios y con los semejantes, si es verdad que usted lo está viviendo, entonces hay que ver cuáles son los perfiles suyos, porque entonces se resaltará que es verdad que Dios le conduce y le guía. Amén. Dios no miente, Dios no miente. ¿Qué cosa dije? Dios no miente. Perfiles. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, dice Pablo, ¿no soy yo apóstol? 2 Corintios capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol. Hechos 13, versículo 9, versículo 10. ¿De quién estaba lleno Pablo? Dice aquí, Pablo lleno del Espíritu Santo. Si es verdad que usted sabe orar, si es verdad que usted conoce el secreto de la oración, si es verdad que usted sabe que la oración es un estilo de vida, es una idiosincrasia, es una cultura de pensamiento, es una cosmovisión, es una manera de ser, y lo está viviendo, la gente notará que el Espíritu mora en usted. Eso no se puede esconder. Y la gente notará también la presencia de Dios en la vida suya. Y la gente notará también que Dios le acompaña. Dios no juega a la lotería. Dios es soberano. Nuestros hijos, nuestra esposa, su esposo, su familia, necesitan ver en usted y en mí para que le crean a Dios. Orar es un estilo de vida. Es una cultura de pensamiento, es una cosmovisión, es una idiosincrasia. ¿Cómo usted está viviendo? Ese es el punto. Ese es el punto. Y Dios no miente. Cuando usted estudia la vida de Pablo, descubre lo que le dijo Jesús al apóstol o a los apóstoles. Número 1, la relación con Dios. Y número 2, la relación con los semejantes. Ponga cuidado aquí.
y perdón si voy un poquito rápido a ver hasta dónde puedo llegar, pero ponga cuidado, por favor. Estamos usando ejemplos reales, testimonios reales de personas bíblicas. Hay un sermón donde ya hablamos de cómo oró Jesús, hay otro hablamos de cómo oró Daniel, ahora estamos viendo cómo oró Pablo. ¿Quién era Pablo? Un perseguidor. ¿Quién era Pablo? Un hebreo. ¿Quién era Pablo? Un fariseo. ¿Quién era Pablo? Un apóstol. ¿De quién estaba ungido Pablo? Del Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿qué cosa tiene Pablo que usted no puede tener? Bueno, en Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice que lo que tenemos a Cristo, entonces somos del linaje de Abraham. Así que si usted es del linaje de Abraham, usted es del verdadero Israel. Hay una serie que presentamos hace como 6 años en la iglesia de Quisqueya, que, Rosalino, mamá, mi negra, yo lo voy a decir. Oiga, me encantó ver a mi esposa en la cama, compadre, instalada con una serie, mi negra linda. Digo, ¿y qué tú ves, mi negra? Dice, estoy mirando aquí estos sermones, haciendo un estudio, cosa linda. Digo, no me digas, sí. Y vi el estudio de que se estaba bajando una serie completa que presentamos en Quisqueya hace como 6 años, que hablaba del nuevo Israel. Dice, gordo, esto está interesante. Si usted está en Cristo, entonces usted es del linaje de Abraham. Entonces usted es heredero del reino de los cielos. Pablo era hebreo, pues entonces nosotros somos del linaje de Abraham en Cristo Jesús. Relación con Dios. Vamos a la primera parte. Vamos a ver rapidito la relación de Pablo con Dios. Recuerde que orar es un estilo de vida, una cultura de pensamiento, una idiosincrasia, una cosmovisión, una manera de ser. ¿Qué cosa es orar? Oiga, alguna tiene que pegársele a ver cuál se le pegó. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. Así que como usted viste, como usted come, como usted se conduce, como usted hace todo lo que hace, dice que usted está orando. ¿Y cómo es su oración? Ay, mamá. Ay, mamá. No salido. Ay, mamacita linda. Mejor sigamos con este sermón antes de meternos en problemas, porque los ejemplos hay que dejarlos para después. Gálatas capítulo 1, versículo 15, versículo 16. ¿Cómo empezó la relación de Pablo con Dios? Oiga, qué cosa linda dice Pablo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Desde cuándo dice Pablo que Dios lo llamó? Desde el vientre de su madre. Ese muchacho que Dios llamó desde el vientre de su madre, cuando se puso grandecito, se puso belicoso y medio tonto y medio torpe. ¿Y qué hizo con los cristianos? Lo persiguió. Entonces, si usted hizo su poca vergüenza, le tengo buenas noticias. Pablo también. ¿Lo encontró Cristo en el camino a Damasco? ¿Lo encontró o no lo encontró? ¿Qué dijo Cristo? Se le paró. Pablo, mira, he venido para hablar contigo. Quiero que te arrepientas. ¿Le dijo Cristo así? ¿Le dijo así Cristo? ¿Cómo fue que le habló? Corre y ¡pa! La gente lo coge muy suave, pero le dio un estrellón. ¿No le dio un estrellón? ¿Le dio en el trellón o no le dio en el trellón? ¡Y pa! Ven acá, ¿qué es lo que te pasa a ti? Versión Andrés habla hoy, es de una versión dominicana. ¿Qué es lo que te pasa a ti conmigo? ¿Y quién tú eres? Yo soy Jesús que tú estás persiguiendo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú no sabes que te estás metiendo conmigo? ¿Tú quieres que yo te arranque la cabeza? Eso es algo que le dijo clarito. La expresión dura cosas de dar cosas contra el aguijón es una expresión pagana. Y Cristo la usa porque Pablo la conocía. En Tarso, Pablo sabía lo que significaba eso. Y de una vez se tranquilizó. Señor, ¿y qué quiere que haga? De una vez se tranquilizó. ¿Lo trayó o no lo trayó? ¿Lo trayó o no lo trayó? ¿Sí o no? Entonces, déjese de cuento, el Señor tiene su manera y su método. En Nueva York un señor no quería entregarse al Señor y la esposa, la pobre, más de 20 años sufriendo por este bandido. Digo, hermana, ya yo tengo varios años aquí bregando con usted y orando por ti infeliz, yo me voy y vengo y el mismo relajo. Y me dice la hermana, ¿y qué puedo yo hacer? Vamos a decir a Dios que lo tumbe del caballo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vamos a hablar con él. Y allá voy, el tipo muy sabroso, muy tigrazo, como que se creía como que se la sabía todas. Y dije, mire, yo tengo aquí casi 5 años veniendo a Nueva York orando por usted, bregando con usted. Ya me cansé. Le voy a orar a Dios que lo enferme, que sufra, que le duela, que lo meta al hospital. Cuando yo venga el año que viene, espero encontrarlo en cuidado intensivo. Que se acabe el relajo. No, pastor, usted se calla, hermano. Usted verá. Año siguiente, cuidado intensivo. El tipo tenía aparato por todas partes. Tenía y una mosca en la boca y por la nariz, qué sé yo. No podía ni hablar. Y cuando llegamos al hospital, me dice la hermana,
Ay, pastor, mire, que se ha cumplido lo que usted dijo. Digo, claro que tiene que cumplirse porque sin fe hay que ayudarlo a salvarse. La Biblia dice en el Salmo 32, no sea como el mulo, como el caballo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabeza y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Tiene ese infeliz 25 años orando por ese dichoso? Sí. ¿Y qué ha hecho? Nada, pues que lo tumben. Y cuando hoy le digo, compadre, ¿y ahora? Ay, pastor. Digo, no me venga con lloradera. Esas son lágrimas de cocodrilo, déjese monería. Te estás blandito porque te tumbaron. Venme a mí con cuento, compadre. ¿Quiere que oremos para que te muera en esa cama y te salve el Señor? Te da la... No. Digo, ahora no. Ahora no. Tiene 5 años bregando y tú te crees muy macho. Coge ahora ahí. Ahora, quiere ahora que oremos y que tú te sanes y vuelva a tu poca vergüenza. Te equivocaste. Conmigo no cuente con eso. No, que yo le prometo. A mí no me prometa nada. Hermana, dígame, ¿qué usted quiere que oremos? ¿Que se muera o que? Ay, no, pastor. Digo, déjese estar. Porque mire qué cosa extraña. Como la gente no sabe lo que es orar, creen que las cosas son como no son. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Oye, le di al infeliz que lloró y lloró y lloró. Digo, bueno, pues vamos a orar para que usted entonces se recupere. Pero ¿qué le parece si le pedimos a Dios que le dé 3 meses? Y a los 3 meses usted se muere. No, que pida más abusador. Señores, esto es real. La vida que estamos viviendo es real. Esto no es un juego. Los años pasan y los años vienen y la gente sigue viviendo la misma vida. A usted le dieron el 2024. ¿Qué hizo usted con el 2024? Nada. ¿Qué está haciendo el 2025? Menos. Un afán por el dinero, un afán por más cosas, más. Pero qué disparate. Yo le abro mi corazón. ¿Es verdad o no es verdad eso? ¿Es verdad o no es verdad? Dejémonos de cuento. Cristo vendrá cuando nadie lo esté esperando. Y si llega de repente y usted tiene su poca vergüenza, usted se quedó. Por eso habla de rechinar, crujir de los dientes. ¿A usted le gusta el chisme? Están preguntando qué pasó con el hombre. El Señor le dio esa oportunidad. El Señor le dio esa oportunidad y había morado que le diera la oportunidad para que se arrepintiera, se bautizara, se entregara al Señor y que porque se muriera. Así fue que le dijimos y así pasó. Y se murió. Porque ¿cuál es la cuestión de la vida? ¿Para qué nacimos en este mundo? Para salvarnos. Todo lo demás es secundario y pasajero, por favor. Pero usted no entenderá eso si no sabe orar. ¿Qué es orar? Un estilo de vida, una cultura de pensamiento, una idiosincrasia, una cosmovisión, una manera de ser. Como usted vive, dice cómo son sus oraciones. Relación de Pablo con Dios. Vamos a ver. En Gálatas 1, 15 y 16, Pablo dice que Dios los llamó desde cuándo, dice allí. Desde el vientre de mi madre me llamó por su gracia. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Y desde cuándo le llamó el Señor a usted? Desde el vientre de su madre también. ¿No quiere Dios la salvación para todos sus hijos? Entonces a usted me pregunta, ¿cuántos millones de posibilidades habían para que usted naciera? 30 millones. ¿Por qué Dios escogió lo que escogió a usted para que naciera y rechazó todos esos otros millones? ¿Es verdad o no es verdad eso? A ver, ¿es verdad o no es verdad? ¿Cuántos de esos jovencitos salieron corriendo para encontrarse con ese óvulo? ¿Y qué dijo Dios? No, el cabezón ese es el que va a entrar. Y ¡fum! Y entró usted. ¿Le dio una oportunidad? ¿Cuántos niños mueren antes de nacer? Muchísimos. ¿Nació usted? Nació. Y después que usted nace, ¿cuántos niños mueren antes de los 7 años? ¿Murió usted? No. Entonces, ¿está Dios detrás de usted buscando la manera de bendecirlo? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Necesitamos aprender a orar. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 10, la experiencia de Pablo. Dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Hasta dónde? Tercer cielo. ¿Por qué tercer cielo? Primer cielo donde vuelan las aves, segundo cielo donde están los planetas y tercer cielo donde está Dios. Dice Pablo que lo llevaron hasta allá. ¿Lo dice o no lo dice?
A ver, estoy leyendo Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10. Me gusta la expresión de algunos que me miran como, ¿qué le está diciendo el pastor? Muy bien. Sigue diciendo la Biblia que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pregunto, ¿le dio Dios una revelación a Pablo desde el cielo de su persona, sí o no? Sí. Pablo le pide a Dios que le quite su problema de oftalmia y Dios le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. ¿Tuvo Pablo una revelación de Dios? Sí. ¿Conoció Pablo? Sí. ¿Lo llevaron al cielo? Sí. ¿Tuvo Pablo un encuentro con Cristo Jesús? ¿Vino Cristo y le habló a Pablo? A ver, ¿sí o no? Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. La historia usted se la sabe. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mi pregunta, ¿se le reveló Dios a Pablo? ¿Sí o no? Sí. ¿Se le reveló Jesucristo a Pablo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es orar? ¿Un estilo de vida? ¿Una idiosincrasia? ¿Una cosmovisión? ¿Una manera de ser? Mi pregunta entonces, ¿Pablo con esa experiencia sería la misma persona? Jamás. Cuando usted ha tenido un encuentro con Dios, usted jamás puede ser la misma persona. Jamás. Cuando usted se aprende un concepto, usted recibe una información. Cuando usted comparte ese concepto con otros, dice que usted comprendió la información. Pero si usted no vive eso que aprendió, entonces usted no entiende lo que está haciendo. Creer, comprender y entender. ¿Lo vivió Pablo o no lo vivió Pablo? ¿Se le presentó Jesús a Pablo? Sí. Hechos capítulo 22, versículo 6 al versículo número 10. En el capítulo 9, en el capítulo 22, en el capítulo 26, Pablo relata su experiencia 3 veces. Lucas, que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, presenta detalles en cada uno de estos casos que no presenta en el caso anterior. Va poniendo detalles interesantes de la vida de Pablo para dejar muy en claro que Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Aquí en el capítulo 26, en capítulo 22, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y finalmente dice, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Capítulo 22, versículo 17 al 21. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Teman tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Con quién está hablando Pablo? Con Jesús. ¿Quién se le presentó a Pablo? El mismo Señor Jesús. Yo pregunto, ¿lo que a la Biblia dice es un cuento, es una leyenda o es una historia de la revelación de Dios? ¿Qué es? ¿Se revela Dios en su palabra? La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Capítulo 26, Hechos, versículo 14 en adelante. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahora mire qué cosa linda. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quién le está hablando? A Pablo. Yo le pregunto, ¿lo está viviendo o no lo está viviendo? Pregunto, ¿lo está viviendo o no lo está viviendo? ¿Qué es orar? ¿Qué es orar?
un estilo de vida, una cosmovisión, una cultura de pensamiento, una idiosincrasia. ¿Está viviendo Pablo esa experiencia con Jesucristo? ¿La está viviendo o no la está viviendo? ¿Usted cree que será Pablo la misma persona después que salga de esa experiencia? ¿Y cómo lo fue Pablo con el Espíritu Santo? Hechos capítulo 13, versículos 2 y 4. Vamos a seguir. Hechos capítulo 13, versículo 2, versículo 4. ¿Por qué estamos presentando estas evidencias? Usted ha tomado una decisión sabiendo o sin saber que la tomó. ¿Cómo es su hogar? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo le va en la casa? ¿Cómo le va con los hijos, las hijas? ¿Cómo le va con su mujer? ¿Cómo le va con su esposa? ¿Cómo va la cosa? Escuche, por favor. Si usted involucró a Dios, si usted se ocupó de la relación con Dios, si usted se ocupó de sacrificarse por la gente de su casa, de su equipo, entonces usted está practicando el verbo orar. Dios no miente. Me gusta mucho 1 Samuel 2:30 cuando Dios dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si usted lo honra a Él, Dios lo honrará a usted. Amén. Nunca puedo olvidar, nunca puedo olvidar, jamás podré olvidar algunas cosas en mi vida. Venía de una iglesia en una ciudad que se llama Springdale, en Arkansas. Cuando voy por el camino, cosas lindas. El Señor me dice: Andrés, detén el carro, ponte a orar. Ora mucho por la nena, ora por la nena, pero hazlo ahora, hazlo ya, Andrés, hazlo ahora. Me detuve el carro, empecé a orar. Sigue, Andrés, sigue mi hijo. Y después de un buen rato, casi una hora, ya, sigue tu camino, pero sigue orando por ella. Llámala. Mi negra. Ay, papi, si tú supieras lo que nos pasó. La nena esa delgadita que está ahí, la negrita que está ahí, negralita, carajo. Esa es la nena. ¿Saben que una de las cosas que más le agradezco a Dios es haber vivido lo que he vivido con Él? Querido papá, querida mamá, conságrese a Dios. Conságrese a Dios. Ella me contó que estuvieron a punto de tener un accidente. Y no saben cómo Dios resolvió la situación. Otro día estaba en un juego de un voleibol y una cuestión con un pie, una cuestión. Y así le puedo pasar la noche contándole las experiencias y las maravillas que Dios hace. Porque Dios no miente, Dios no miente. Hechos capítulo 13, versículo 2, versículo 4. ¿Qué dice Hechos capítulo 13, versículo 2 y versículo 4? ¿Tenía Pablo una buena relación con el Espíritu Santo? ¿Qué dice Hechos 13, 2? ¿Cómo dice? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo. ¿Escogió el Espíritu Santo a Pablo para hacer una obra especial? Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Está el Espíritu Santo envuelto en la vida de Pablo? Mire ahora qué dice el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿De quién estaba lleno Pablo? Del Espíritu Santo. ¿Le gustaría usted estar lleno del Espíritu Santo? ¿Le gustaría estar llena del Espíritu Santo? Un hombre o una mujer que está lleno o llena del Espíritu Santo sabrá qué es orar, ¿sí o no? ¿Vivirá la oración, sí o no? ¿Qué es orar? Un estilo de vida, una cultura de pensamiento, una idiosincrasia, una cosmovisión, una manera de ser. Cuando tus hijos te ven viviendo la vida, tu relación con tu esposa, que es la madre de ellos, cuando ven tu manera de hacer las cosas, tu dependencia de Dios, tu comunión con Él.
¿Y cómo fue la reacción de Pablo con el prójimo? En el capítulo 19 del libro de los Hechos, versículo 6, habla del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Hechos 19:6, esto se está grabando, vamos a poner un par de versículos más. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando tenga tiempo, lea el capítulo 20, versículo 16 hasta el versículo 23. Y cuando pueda, lea 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8. De manera que Pablo tiene una buena comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? Una cosmovisión. ¿Qué es orar? Una idiosincrasia. ¿Qué es orar? Una cultura de pensamiento. ¿Qué es orar? Una forma de ser. Cuando usted tiene esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, cuando verdaderamente usted se relaciona con ese equipo, la gente lo sabrá. Y el diablo lo sabrá también. Veamos ahora la relación de Pablo con los semejantes. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Dice Pablo, Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Dice el 14. Efesios 3, 14. ¿Qué hacía Pablo? Mire cómo sacrificaba Pablo su vida por sus semejantes. Si es verdad que usted sabe lo que es orar, incluiré en su vida el servicio a los demás. Eso es imprescindible. Cuando usted es supremamente egoísta y está centrado en su propia vida, entonces usted está viviendo esencialmente el problema del pecado. No se engañe. Esas oraciones suyas, amigo mío, bueno, Efesios capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice el verso 14? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué propósito? Os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué dice ahora? El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Está diciendo Pablo que está orando por la iglesia? A ver, ¿sí o no? ¿Que está orando por los hermanos? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que Pablo quiere? Que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Y qué significa todo esto? Fortalecido con poder, potencia y dinamismo. ¿Qué significa esto? En el hombre interior. ¿Qué significa esto? Con su espíritu. El hombre interior, nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual, la mente, la voluntad y la conciencia. Estoy rogando, estoy clamando, estoy de rodillas, pidiéndole a Dios con todo mi corazón que venga a la vida de ustedes, mis hermanos de Éfeso, para que sean llenos de potencia, que nada los mueva de la fe, pero también de dinamismo, que su vida cambie y transforme todo lo que les rodea. Que su mente, su voluntad y su conciencia sean llenas del Espíritu Santo y aclarada. Que su vida total, su vida completa sea una vida poderosa en la tierra. Estoy orando por eso. Número 2. Estoy orando. Versículo número 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está orando? Está hablando de beneficio de quién? De los hermanos de Éfeso, de los esposos, de las esposas, de los hijos, de las hijas, para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vengan a la vida de cada uno. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Cultura de pensamiento. ¿Qué es orar? Mi pregunta entonces, si es verdad que usted sabe lo que es orar y es una experiencia, ¿estará usted orando también por los demás y no solamente por usted? Mire que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. No dice Padre mío. ¿Padre cómo? Si tiene comida en tu casa, pídele que le dé comida a los otros también. Cuando estoy orando, una de las cosas que le digo a Dios, Señor, gracias por esos alimentos, por favor que no falten en nuestro hogar y que no le falten a los hijos suyos. Y Señor, como tú, un Dios misericordioso, dele de comer a todo el mundo, a los malos, y no importa que sean unos desgraciados, Señor, no importa como sea, dele de comer a todo el mundo. ¿Quién sabe, Señor? ¿Hay gente mala o no hay gente mala? ¿Hay gente mala o no hay gente mala? Un día me paro en un semáforo y ustedes saben que uno siempre tiene monedita para darle a la gente.
Oye, me paro en mi semáforo y cuando estoy esperando siempre siempre aparece el que darle la monedita. Y ese día papá Dios como que no quería bregar con monedita. Y me dice, viene el tipo para que agarre esa monedita. No. Me dice, no. Digo, ¿cómo que no? Siempre yo le doy una monedita de 10 pesos. Y ahora, ¿cómo que no, señor? No. A la gavetica esa que tú tienes un billete y dale ese billete. Y cuando abro el billete, digo, pues usted está muy fino. Ay, señor, ese billete es de 100 pesos. Usted está muy fino, señor. Dale ese. Cosa linda. El señor hace su broma también. Cuando ese tipo vio esos 100 pesos, no lo quería creer. Abrió la boca así como, ¿y esto será cierto? Y le di sus 100 pesos, porque lo que usted tiene, ¿de quién es? ¿Quién se lo dio a usted? ¿Quién administra? ¿Qué es lo que usted administra? Oiga, un día vengo a dar una clase en Santiago, un instituto de capacitación que teníamos, y llegamos a una esquina. Oiga, yo he oído todos los cuentos que usted se puede imaginar de la gente pidiendo, y siempre le doy parte de lo que tengo. Y ese día me paro en ese semáforo, que viene un señor con la mano sucia de grasa, cosa linda, y se para en la puerta, y me viene, y yo abro bajo el cristal, y digo, dígame, y me dice así, mire señor, me dice, por favor míreme muy bien, y yo lo miro, usted no ve mi cara de bandido ni de vagabundo, digo, sinceramente no. Entonces déjeme decir lo que me pasó. Mire, yo tengo un camión, yo vivo, ojalá me esté mirando el tipo, porque el cuento no termina así. Yo vivo era en Texas, yo vivo en Corpus Christi. Y bueno, y me explicó del camión que se dañó, está arreglando, y era tener que regresar a su casa, pero no tenía dinero para la gasolina. Y entonces le digo, muy bien, ¿y cuánto dinero necesita para la gasolina? Necesito tanto. ¿Cómo no? Agarra, saco mi cartera y saco el dinero y digo, aquí tiene. Y él toma el dinero y se me queda mirando. Se le llenan los ojos de lágrimas. Y me dice, ¿y qué le puedo yo decir? Digo, no me tiene que decir nada. Porque cuando usted hablaba, yo hablé con el amigo mío. Y si él me hubiera dicho, dale todo lo que tiene en la cartera, yo se lo doy. Pero no me dijo que le dé lo que usted está pidiendo. Así que aquí tiene. Se reía, lloraba y se reía, se fue. Agárrese ahora. En Corpus Christi hay una hermana que se llama Lucy Argüello. Y ese es otro milagro grande que hizo Dios, que siempre tenemos prisa para todas las cosas. ¿Cómo es? Tenemos prisa para las cosas de Dios, pero para las otras cosas no tenemos prisa. Ahí teníamos programa de radio y de televisión en Corpus Christi por un milagro que hizo Dios. Otro milagro que tal vez le cuente en algún momento. Bueno, la cosa es que el tipo llega a su casa, le cuenta a la esposa, le dice lo que pasó, etcétera. Y pum, prenden la televisión. Y a pie empieza el programa, compadre. Y ahora que sí, que. Y empieza un negro a predicar. Y cuando él oye la voz del negro que está predicando, viene y le dice a la esposa, ¿qué fue lo que tú pusiste? Dice, no, mira, a mí me gusta. Los domingos ponen a este señor a predicar por... No, dice él, esto no puede ser. Y se siente uno así y empieza a llorar. No, le dice la esposa, ¿y qué es lo que te pasa? El negro fue que me dio el dinero. Dice, no, sí. Mira, por al final dicen el nombre, anótame eso. Terminó el programa, llaman a Lucy Argüello y le dicen, mire, nosotros queremos conocer al pastor. Pasó así. Fin de la historia. El hombre de Adventir del séptimo día ya. Amén. Yo le pregunto, ¿sabe de hacer su cosa? Amén. ¿Lo sabe o no lo sabe? Amén. Le dicen a la directora del programa, venga un tipo, el dueño de todo la mojiganga, de la radio, televisión, toda la corporación, el tipo dueño de todo. Venga que quiero hablar con usted. Y allá llega ella. Y ve este señor y le dice, veo que ustedes andan buscando por ahí, pagando unos programitas de radio. Sí. ¿Cuántas horas ustedes quieren a la semana para la radio y cuántas horas quieren para la televisión? Y ella lo mira y se ríe. Y le dice a ella, bueno, depende, porque imagínense nosotros. Dígame cuántas horas quieren. No, porque mire, oiga, le estoy diciendo que cuántas horas quieren. No, lo que pasa es que no tenemos que pagar. ¿Cuánto tienen para pagar? Y ella se ríe. ¿Cuánto? Dígame nada más, dígame. Le dice ella, $100. Oiga,
$100 no le da usted para pagar un programa de televisión, ni siquiera para mostrar los $100, es una falta de respeto. Le dice ella, yo lo que tenemos son $100, dice, le voy a dar todos los días 4 horas diarias en la radio y 4 en la televisión. Iba a pagar los $100 mensuales. Dice ella, pero, y le dice él, yo me pongo a ver los programas que ustedes ponen en la televisión. Yo me estoy muriendo. Tengo un cáncer que me está matando. Yo soy el dueño de todo esto que usted ve aquí. Yo soy el dueño. Y quiero entregarle un llavero para que usted no le pida permiso a nadie. Esto es mío. Usted viene por la mañana, empieza a hacer su programa hasta que termina. Viene en la tarde, hace su programa. Y el domingo hace su programa también. En la radio, televisión. Aquí usted no le pide permiso a nadie. Es más, y llama al gerente general. Y viene gente y dice, sí, dígame, fulano, dámele tu llavero a esta mujer. Y el tipo le dice, ¿cómo? Dale tu llavero. Y el tipo saca el llavero y le dice, tenga, explícale, esta llave así, le entregó toda la instalación. Y entonces le dice, pero una cosa tiene que estar clara. Le dice ella, sí señor, dígame usted, ¿tiene el llavero? Sí. Él le va a explicar cómo cerrar y cómo abrir todo. Pero hay una cosa, me tiene que poner los programas del tipo ese que dice sí o no. Si no, me devuelve mi llave. Y dice ella, no, pues yo se lo pongo. Ahora yo le pregunto, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? ¿Verdad que necesitamos aprender a orar? ¿Sí o no? No haga tanta musaraña. A mí me da una risa cuando digo a la gente orando y comienzan un reguero de palabrería y déjese de tontería, por favor. Y por mí, oye, es en una mexicana que digo, ¿qué será lo que están haciendo? Un día fui a un lugar y la persona se pasó no se sabe cuánto tiempo dándole las flores a la oración. Digo, pero hermana, cuando terminó de orar ya todos tranquilos, hermana, pero se le olvidó la razón de la oración. Dice, no, fue que el espíritu y el espíritu de esa monería, hermano. Usted lo que puso tanto su palabrería. Le pedimos que orara para que el hermano fulano se sanara. Y usted se le fue la onda. Sí, porque la gente se inspira, se emociona cuando ve mucha gente. Y él, óigase, compadre. Digo, déjese monería, hermana. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? Una cosmovisión. ¿Qué es orar? Una idiosincrasia. ¿Qué es orar? Una forma de ser. ¿Qué es orar? Una cultura de pensamiento. Como usted vive, son sus oraciones. Y aquí aterrizo. Aquí aterrizo. Romanos capítulo 1, versículo 8 y 9. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Amaba a Pablo a los hermanos? ¿Amaba a Pablo a los hermanos? ¿Amaba a Pablo a los hermanos? Escuche esto. Filipenses 1, del 1 al 9, dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué es orar? ¿Tenía Pablo ese estilo de vida? ¿Amaba a los hermanos de la iglesia? ¿Rogaba por ellos? ¿Clamaba por ellos, sí o no? Y aquí finalizo Filipenses 1, 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición,
mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Tuvo Pablo una buena relación con el cielo, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo? Sí. ¿Amaba a Pablo a los hermanos y a los hermanos de la iglesia? Sí. ¿En el estilo de vida de Pablo se mostraba que oraba? Sí. ¿Qué es orar? Un estilo de vida, una cultura de pensamiento, una idiosincrasia, una forma de ser, una cosmovisión. Hermanos y hermanas, ¿necesitamos esta experiencia en nuestro hogar, sí o no? ¿Sí o no? Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Tomo el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y yo le pregunto, ¿es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa la Biblia? Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿le gustaría hoy que oráramos al Espíritu Santo que venga a su vida y le habilite, le prepare y le capacite para orar, para que cambie su estilo de vida, que cambie su cultura de pensamiento, cambie su idiosincrasia, cambie su cosmovisión, cambie su forma de ser? ¿Acepta el desafío de que pidamos eso a Dios? ¿Lo acepta o no lo acepta? Oiga, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Le gustaría tener un hogar, una familia, donde se manifieste la presencia de Dios? ¿Donde el Espíritu Santo se haga presente? ¿Donde el diablo tenga que salir corriendo? ¿Donde Dios se encargue de resolver las situaciones de la familia? Qué lindo cuando usted sabe que viene una prueba, una dificultad, y usted se arrodilla y le dice, Señor. Y qué lindo cuando Dios le dice en la noche, hey, corre, despiértate, ponte a orar, ponte a orar. Señor, ¿qué pasa? Ponte a orar, ponte a orar, ponte a orar, ponte a orar. Voy a decir algo que ni Andresito sabía. Antes de anoche, Señor, es tan hermoso, me dice, ponte a orar, llámate a Rosana, porque pagaste el seguro de la camioneta y no te entregaron la póliza. Digo, ¿cómo? Llámala. Y llamó, oye, fulana, mire que, ay, pastor, disculpe, mire, sí, cómo no. Y le dije, pero ¿qué es lo que pasa? Dice, ora. Ora por esto. Y cuánta gracia me dio cuando me dijeron que en un semáforo estaban parados y alguien vino y le dio un cariñito a la guagua por atrás. Digo, verdad que Dios es maravilloso. ¿Le gustaría a usted saber lo que va a pasar para que ore por eso y no pase? Amén. ¿Le gustaría o no le gustaría? Amén. ¿Qué es orar? Un estilo de vida. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? ¿Aceptan ustedes que oremos hoy para que el Santo Espíritu venga a su vida y se la transforme y le inspire a vivir un estilo de vida en la presencia de Dios? Amén. 1 Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice Pablo? Orad sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Es eso, vivir esa experiencia. Y cuando el mal venga, el Señor le hace frente. Un momento. Si usted acepta que oremos a Dios por ese propósito, póngase en pie conmigo y terminemos. Oren por esta serie que la hemos titulado Enséñanos a orar. Hay un seminario que estamos preparando y queremos hacerlo como si fuera un seminario taller para que la gente se lleve a la casa una buena parte del material que vamos a presentar y para que las personas puedan trabajar en un manual y así aprenden no solamente lo que se dice, sino que lo escriban en su manual. Alexis Carrel dijo que no existe nada más poderoso en el universo que la oración. Amén. Porque la oración mueve el brazo todopoderoso de Dios. No importa lo que sea, Dios tiene poder para hacerlo. Amén. ¿Qué dijo Josué en Gabaón? Detente tu sol en Gabaón y tu luna. ¿Qué hizo Dios entonces con la oración de Josué? ¿Detuvo el sol? Sí. ¿Y detuvo la luna? Bueno, vamos a decir que detuvo la tierra, ¿no? Cosa linda. ¿Qué hizo papá Dios? ¡Pum! Paró la tierra. ¿Y qué dijo?
hasta que mi muchacho no termine lo que me está haciendo, se para todo el mundo aquí. ¿Cuántas horas duraron? Dicen algunos que 23 horas y 45 minutos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Recuerdan cuando Ezequías se enfermó? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué le pidió Ezequías a Dios? Que por favor, ¿cuántos días Dios le dio a Ezequías? ¿Cuántos años le dio de más? 15. ¿Y qué le preguntó Isaías a Ezequías? Ay, yo, de verdad que bueno que Dios es Dios, porque mire, oiga, me viene con ese cuento y mismo lo arregló. Si ya Dios te dijo que arregle tu casa que te va a morir. Ahora Isaías sale y dice, papá Dios, pues mira Isaías, ve mi negro, devuélvete y dímele al rey este que le voy a dar 15 años más. ¿Era sabe darle 15 años más a Ezequías? No, porque nació Manasés, que fue el diablo puro. Si no le dan los 15 años, no nace Manasés. ¿Lo sabía Ezequías? No, lo sabía Dios. No le haga la agenda a Dios, eso no funciona. Eso no funciona. No se atreva usted a decirle a Dios, y quiero que a mi hijo le haga que le dé. No haga eso, por favor. Usted no conoce el futuro. ¿Y qué ocurrió? Isaías se devuelve y le dice al rey, mire rey, dice el Señor que le va a dar 15 años más. ¿Y cómo sé yo que me va a dar 15 años más? ¡Qué abusador! Y le dice Isaías al rey, ven, ponte aquí en la ventana, ¿qué tú quieres? ¿Que la sombra decline o que la sombra avance? Que la sombra avance, muy fácil, pero que eche para atrás. Pues mira, fíjate, ¿tú ves la sombra? Sí, voy a orar para que se eche para atrás. ¡Qué abusador! Y papá Dios hizo así, agarró la tierra otra vez y le dio una vueltecita más para atrás. 15 minutos. Cosa linda. ¿Es todopoderoso el Dios que usted cree? Amén. ¿Es todopoderoso el Dios que usted cree? Amén. ¿Usted cree o usted lo sabe? Amén. Porque si usted lo sabe, fantástico, tiene la información, pero no le va a servir de nada. Pero si usted lo cree, entonces usted sabe lo que es orar. ¿Qué es orar? 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 ¿Vivió Josué esa experiencia de un día, el día más largo de la tierra? ¿Lo vivió o no lo vivió? 23 horas, 45 minutos de sol y que no se mueve, compadre. Hasta que terminó. Cuando terminó, Señor, sí, ya terminamos, Señor. Dele para adelante. Y papá Dios soltó la tierra que siguió dando su vuelta. ¿Ese es el Dios que usted cree? Amén. Querido Padre Celestial, haga que le creamos. Haga los cambios necesarios en nuestra vida. Dios, le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Haga que le creamos, Dios. Haga que entendamos que es la comunión diaria, una comunión cotidiana, una experiencia en todo momento con usted, lo que significa orar. Y entonces, que la oración sea solamente la acción de orar, que la oración sea el acto mismo de orar, que vivamos lo que creemos y que en nuestra vida se manifieste su presencia, su gracia y su poder, y que el Santo Espíritu repose sobre nosotros. Bendiga a cada familia representada en esta hora. Bendiga a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Bendiga a cada padre, cada madre, cada hijo, cada hija. Bendiga a cada hogar cristiano que escucha este mensaje, Señor. Que el Santo Espíritu entre y tome la dirección y el control de todo. Y nos haga vivir un nuevo estilo de vida en Cristo Jesús. Padre, lo pedimos en el Señor Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde.